Somos seres complejos y contradictorios. Queremos ser libres, pero nos da miedo la libertad. Amamos y odiamos. Somos egoístas y somos solidarios. Podemos razonar y podemos comportarnos brutalmente. La cebolla es otra cosa. Ni siquiera tiene entrañas, dice la poeta Wisława Szymborska en un poema dedicado a la cebolla, a una cebolla como las que yo cultivo aquí en una maceta, en la azotea. Dice el poema, refiriéndose a la cebolla: un ser sin contradicciones, criatura muy bien lograda. En una cebolla hay otra, en la grande una pequeña, y así sucesivamente una tercera, una cuarta. Una centrípeta fuga, un eco cantado a coro. A la cebolla la entiendo, el mejor vientre del mundo. Solo se rodea de auroras y para su propia gloria. Nosotros, grasas y nervios, secreciones y secretos. Y nos ha sido negada la idiotez de lo perfecto. Soy Pablo Boullosa, bienvenidos a este programa especial de la dichosa palabra. El libro, esa maravilla. Los seres humanos nos distinguimos de plantas, animales y minerales, sobre todo porque ninguno de ellos tiene mente, esa capacidad para hacer referencias, para señalizar otra cosa. Eso es el lenguaje, la posibilidad de la mente, que es la que nos apoya para crear lenguajes. Pero los lenguajes, que son la mejor herramienta para hacernos mejores humanos, a veces también peores humanos, esa herramienta se puede poner en libros. Y justamente los libros y las ciudades son los inventos humanos que más nos pueden hacer mejores, que mejor nos pueden enriquecer, que nos pueden desarrollar, que nos pueden evolucionar. Y el libro y la ciudad, curiosamente, surgieron juntos. Pero el libro, aunque muchos digan, es más diverso y más profundo que las ciudades. Soy Germán Ortega Chávez, muy contento acá de estar en este programa especial con ustedes desde la FIL. A mí me maravilla la FIL. Todo lo que pasa adentro de la FIL me gusta. Pero como dice Luis Yamara, lo mejor de la FIL sucede también afuera de la FIL. Es decir, toda la afectividad, los encuentros, los proyectos, las distracciones, las emotividades que ahí se van desembocando. Ha habido en la FIL siempre nuevas parejas y se han disuelto otras de una manera contundente y anual. Bueno, pues simplemente para esa afirmación quiero comenzar con un poemita que es de Luis García Montero y dice: viajar por carreteras secundarias más cerca del paisaje, amarillos los álamos y la tierra mojada, el coche muy despacio sobre el puente. Afirmación posible de que nos sobra el tiempo para perdernos en nosotros mismos, porque el mundo, con todas sus ciudades, está siempre en el sitio donde estamos nosotros, única rosa de los vientos, único puerto de llegada. Bienvenidos, soy Eduardo Casar. Los libros no hablan silenciosamente porque son voces que resuenan dentro de nuestra cabeza. La literatura tiene el papel de no olvidar porque la realidad es continua.
y a veces se repite. Cuando se repite es bueno saber que la memoria puede decir lo que ha sido bueno y lo que no ha marchado tan bien. La literatura es una disciplina indispensable para la comprensión de los países, porque en estas épocas de globalización lo que se globaliza son los objetos y los negocios, pero no los pensamientos. Felizmente no somos aún idénticos. Si compartimos nuestras singularidades, sería maravilloso. Los portugueses escribimos de una forma litúrgica, una especie de escritura poética, y como la gente está habituada a una forma anglosajona de pensar, pues piensan que nosotros escribimos mal, que no sabemos narrar, pero no es eso, es nuestra forma singular de narrar. Yo lo que les pido a los lectores es que tengan un poco de paciencia, que entren lento, que entren despacio, con ceremonia, porque nosotros tenemos algo que ofrecer, pero es lento y es nuestra raíz. Eso es parte de algunas de las declaraciones que ha tenido esta semana Lidia Jorge, o Lidia George, como sería dicho en portugués, ese premio Phil de Lenguas Romances de este 2020. Ella ha estado en diferentes presentaciones dentro de la Phil, que si siempre nos ha hecho sentir en casa, hoy no sé por qué es especialmente real esa sensación. Así que felicidades a todos los que han estado conectados viendo esta feria. Gracias a todos los que han incluido a la dichosa palabra dentro de esas visitas a esta feria maravillosa, y bienvenidos a este especial de la dichosa palabra. Yo soy Laura García. Qué bueno, Laura, que nos dices que Lidia Jorge, pues obviamente no se pronuncia Lidia Jorge en portugués. Yo ni siquiera me lo había imaginado, pero tienes toda la razón. Bueno, para este programa especial, que como yo me atreví a decir que estábamos en la FIL, porque ahora la FIL está en todas partes. Ahora la FIL está en donde quiera que uno pueda conectarse al internet, puede ver, continuar viendo pues presentaciones de libros, foros, discusiones, conversaciones muy, muy interesantes de manera virtual, y por eso me atrevo a decir que uno se siente en la FIL. Bueno, a lo largo del año nos llegaron muchas preguntas que no pudimos responder, y hemos seleccionado algunas de las que llegaron, que de alguna manera creemos que es oportuno tratar dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, como esta de María Aro, que nos pide que por favor divaguemos sobre la palabra feria. Ni más ni menos, feria. Bueno, cuando uno piensa así nada más en la palabra feria, pues puede uno pensar desde la feria de Chapultepec, ¿no? Desde los parques de atracciones, por supuesto, las ferias, yo me acuerdo de muy niño la feria del hogar, ¿no? Y también, por supuesto, piensa uno en los días feriados, inmediatamente en vacaciones, asociado a las vacaciones, pero curiosamente la palabra feria tiene un origen muy antiguo, romano, que era feriae en latín, y que está registrado digamos, feria tal cual, a partir más o menos de la primera cruzada, ¿no? Como del año 1100, es cuando la palabra feria realmente aparece a partir de ese latín antiguo. Y cuando aparece en la Edad Media, la palabra inmediatamente se empieza a asociar también, viene de la herencia romana, a fiestas religiosas. Y por eso en esas fiestas religiosas, en esas festividades, que no eran festividades originalmente, digamos, de cada santo, ¿no? De cada santo, que se podían repetir muy frecuentemente, sino que eran festividades anuales. Se empezaron a hacer mercados en esas reuniones religiosas, y la gente iba a vender cosas, y de esas reuniones es de donde viene la idea que aparece en nuestro diccionario de la Real Academia, de que la palabra feria se asocia también a mercado, a un mercado no fijo, ¿no? Es día de feria, ¿no? Podríamos decir nuestros mercados ambulantes, que no son todos los días. Ahora, el origen de la palabra feria viene de una palabra indoeuropea, des, ¿no? Esa raíz, y esa raíz tiene que ver con lo sagrado, con lo santo. Por eso, en el Imperio Romano,
en el Imperio Romano la palabra original era feciae, feciae, que luego por un rotativo muy típico del latín, la S troca en R y se convierte en feriae, ¿no? En feriae. Y las feriae, desde la época republicana, las feriae eran realmente las fiestas, las grandes fiestas religiosas que tenía que todo el mundo dejar de hacerlo profano, a menos de que fuera algo muy, muy, muy importante que acarreara algún peligro. Todo tipo de actividad profana, no religiosa, debía suspenderse. Estas antiguas ferias romanas, pues eran las famosas compitales, las sementivas, las feriae latinas, y todas se llamaban feriae, ¿no? Feriae latina, feriae sementiva, feriae paganale, que era de los campesinos, los paganos, feriae compitale, y estas ferias, ¿no? Eran las festividades religiosas más importantes y se dividían en fijas, ¿no? Como por ejemplo los idus, todos los idus de cada mes eran una feriae, la feriae de los idus, todos los meses, ¿no? Y había en cambio algunas se movían, ¿no? Que se podían adaptar y los magistrados y sacerdotes fijaban la fecha y decían, va a ser dentro de 10 días, 15 días o lo que sea, ¿no? Muchas de ellas eran feriae también, estas feriae eran también, estamos hablando ahorita de las colectivas, de las comunales, pero había feriae familiares e individuales. Por ejemplo, cuando se moría el pater familias, pues se hacía una feriae especial, ¿no? Y de ahí viene que se conectó en la Edad Media con eso. Ahora, yo hablaba de los parques de atracciones, como la Feria de Chapultepec o la Feria del Libro. Y en el caso de la Feria del Libro, los parques de atracciones, es porque las ferias, desde su origen religioso, tiene que ver como con un corte de la vida, con salir del tiempo continuo y entrar a otro tiempo, a otra vida, salir de nuestra vida rutina, nuestra vida aburrida y entrar a un mundo diferente, fantástico, ¿no? Que son como donde hay luces y ruedas de la fortuna, etcétera, en el caso de estas ferias o de parques de atracciones, pero la Feria Internacional del Libro, pues es exactamente eso, vamos ahí a vivir un universo diferente, a vivir una aventura, a cortar nuestra vida de todos los días, incluso la gente que se dedica a los libros y a escribir, etcétera, es verdaderamente un momento de corte, es un momento en el cual estamos excitados como los niños que van a las ferias y pues todo esto es curiosísimo, que tiene que ver pues con una especie de vacación, pero a la vez algo solemne, sagrado, importante. Probablemente algunos de ustedes quieran comentar algo de esto que estoy diciendo. Creo que a mí me gusta mucho cómo lo ves como una ruptura del tiempo cotidiano, digamos, y una situación especial, como debe ser toda feria. Solamente quería también preguntarte, tú debes saber también de este tema, Germán, acerca de la importancia que tuvieron las ferias en la creación de estos incipientes mercados, sobre todo a partir de la Baja Edad Media del siglo XI, XII, en la formación de las grandes ciudades, porque fue eso lo que fue aglutinando a la gente, la creación de estos mercados que se hacían en las ferias, en los días feriados, y fue de ahí de donde empiezan a surgir las grandes ciudades en Europa, unidas por este comercio, ¿no? Exactamente, y bueno, exactamente la palabra feciae va a dar también no nada más feria, sino fiesta. O sea, la palabra fiesta tiene la misma raíz y por lo tanto, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de fiestas como la Semana Santa, que hablaban de prima fiesta, era el Domingo de Ramos, segunda fiesta era el lunes, tercera fiesta era el martes, y entonces es algo festivo, ¿no? Algo para festejar. Hay que festejar. Creo que en portugués todavía se dicen fiestas, ¿no? Sí, lo chistoso es que la ciudad se haya generado, como tú dices, alrededor de fiestas. O sea, la ciudad era una fiesta, no era para ir a trabajar y ararle el campo, sino la ciudad se empezó a hacer alrededor de la idea esta de otro mundo, ¿no? De otro mundo festivo para festejarlo, ¿no? Religioso.
Y sí, en portugués efectivamente lunes, martes, miércoles dice primera feria, segunda feria, así, pero me parece que Eduardo quería decir algo antes. No es antes, es acompañando lo que tú dices que así es. A mí me llama mucho la atención que actualmente ya es una moneda común y corriente en nuestro español mexicano hablar de días feriados. Eso yo la primera vez lo percibí como un argentinismo hace unos 20 años y decía días feriados, bueno, pero actualmente ya a esos días no laborales, no laborables, eran los días feriados, ¿no? Por eso me da un poquito de pena con los portugueses y los brasileños, porque sus días laborales son feriados, primera feira, segunda feira, tercera feira, ¿sí? Oye, Y me da mucho gusto también, Germán, nada más un apunte, que me digas eso que yo no lo sabía, que la palabra nace en la primera cruzada. Y es que efectivamente la primera cruzada siempre es muy emocionante. Ya la segunda se vuelve de otro tipo, etcétera, ¿no? Oye, Y por entonces, cierto, la Cuarta Cruzada fue una catástrofe. sí, Sí, bueno, así les pasa a algunos. Oye, pero del libro, como terminabas tú diciendo, Germán, decir que en muchos casos las ferias del libro son diferentes en cuanto a concepto y en cuanto a desarrollo, no solamente de días. Por ejemplo, la de Guadalajara es claramente un punto de encuentro, hay mesas, hay presentaciones de libros y hay mucha venta de libros, cosa que no ocurre en todas las ferias, ni en México ni en el mundo. Normalmente las ferias suelen ser más para profesionales a veces que van a hacer sus intercambios de derechos de autor, de venta de libros, de cesión de algunos títulos entre editoriales, se dan premios en las ferias, pero también son encuentros de mesas, de diálogo, de reflexión sobre temas literarios, ¿no? Digamos que uno de los ejemplos más cercanos que tenemos en México es el del High Festival, donde más allá de las presentaciones del libro, que creo que se han ido sumando recientemente, básicamente es una reflexión alrededor de la literatura, cosa que no siempre pasa en todas las ferias. Por eso algunos se llaman festivales, otros son Festival de la Palabra, otros son Festival de las Letras, etcétera. Y decir que en México, uno pensaría que aquí somos poco lectores, pero hay más de 150 ferias del libro a lo largo del año. Digo, el territorio es bastante vasto como para que haya bastante número, pero si empezamos a buscar, también es una manera de promover la lectura entre los más jóvenes, lo que se ha convertido hoy en día también en un acercamiento de un público que no va mucho a las librerías, que a lo mejor no está tan cercano a los libros, y en las ferias, digamos que son sus contactos, incluso para comprar esos libros. Y volviendo nada más un apunte último a lo que decía Eduardo en su presentación, efectivamente pasan muchas cosas en las ferias y a lo mejor por eso nació ese dicho de irle a uno como en feria, porque según te vaya bien o mal, ahí está, yo sé que no es, pero... Bueno, yo solamente a propósito de la palabra feria, me gustaría añadir la recomendación perenne de que lean La Feria de Juan José Arreola. Es una felicidad de la que ninguno debe privarse. La Feria, Juan José Arreola. Y qué bueno que dices eso de es una felicidad, porque como dice Laura, no olvidemos que el High Festival, como la palabra fiesta, festivo, trae exactamente la misma raíz. Diríamos, la FIL de Guadalajara es más una fiesta, ¿no? Es más una festividad también. En cambio, otras ferias pueden ser un poquito más de negocio, no tan festivas y de festejar y de felicidad en la fiesta, ¿no? Bueno. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que estamos en el día del libro más importante, no solo de México, sino del mundo, después de la de Frankfurt, y si se habla de ferias donde se pueden comprar libros, la más importante del mundo, por la cantidad de gente que atrae y de gente que participa en ella. Volvemos después de esta pequeña pausa aquí a la dichosa palabra virtual, desde la FIL virtual.
Toma la palabra Su Alteza Real, la Princesa de Asturias. Ha pasado un año desde que participé por primera vez en esta ceremonia y no voy a olvidar ese 18 de octubre de 2019. Un año después todo ha cambiado mucho. La pandemia que vivimos en España y en el resto del mundo ha alterado nuestra vida en muchos sentidos. Mi recuerdo más respetuoso es siempre para las personas que han fallecido a causa de la COVID-19 y para sus familias. Cuando en momentos como estos intentamos ser responsables y solidarios, nos aseguramos un futuro mejor. Por eso nuestros premios nos transmiten esperanza, porque son un reconocimiento para quienes, con su dedicación, trabajan sin descanso para lograr entre todos el progreso y el bienestar de toda la sociedad. Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, por representar los más importantes puntos de encuentro del libro, los escritores, los lectores y la cultura en el mundo. El jurado ha concedido el galardón a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Hay Festival of Literature and Arts. Desde México nos llegan las palabras de Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Excelentísimas autoridades, distinguidos premiados, amigas y amigos. Nos emociona mucho recibir este premio de manos de Su Alteza Real, la Princesa de Asturias. Estamos en medio de una pandemia que ha traído luto y dolor al mundo entero. Expresamos nuestro pesar por las víctimas y hoy, especialmente por las de España y de México. A la memoria de ellas, quisiéramos dedicar este galardón, si nos lo permiten. Muy bien, muy bien, muy emocionante la ceremonia. Pues seguimos aquí desde la FIL virtual y nos pregunta Daniel de Anda, ¿qué diferencias hay entre los distintos premios literarios? ¿Cuántos hay? Pues, a ver, los dailos, ¿cuántos? ¿Quién sabe? Igual que antes hablábamos de las ferias, evidentemente casi todas las ferias tienen siempre un premio y cada estado, cada nación tiene uno nacional, Mira, los premios es un asunto muy subjetivo, como pasa en todo donde hay un jurado, es una decisión de un grupo de personas y a veces son instituciones gubernamentales, a veces son instituciones privadas, a veces son estados, ¿no? La representación política, la Secretaría de Cultura en este caso, casi siempre, pero a veces son particulares, ¿no? No hay que olvidar que el premio que todos reconocemos como máximo galardón, que podría ser el Nobel, pues no deja de ser también una herencia que dejó un señor y que, pues como tenía mucha fortuna, decidió establecer 5 premios que se iban a dar después de su muerte. Yo no sé si Alfred Nobel pudo dimensionar en qué se convertiría su legado, claramente no, pero hoy en día esos 5, que además son muchas más categorías, porque ya se han ampliado, pues son cada año lo que reconoce, digamos, a un mérito. A veces es una obra, a veces es toda una trayectoria, a veces es en lenguas determinadas, ¿no? Porque yo no te puedo hablar de diferentes países e idiomas, pero en el caso del mundo hispanohablante te puedo decir que el Nobel, por ejemplo, pues lo han ganado, no sé si han sido como 10 o algo así, iberoamericanos, un mexicano, Octavio Paz, pero por ejemplo hay otros premios también reconocidos dentro del ámbito hispanohablante, ¿no? Podríamos nombrar desde el FIL, por supuesto, en lenguas romances, que no hay que olvidar que son lenguas romances, y ahí caben pues desde el español, el catalán, el gallego, el francés, el occitano, el portugués, el rumano, y están esas acotadas, es decir, no podría ahí ganar un anglosajón, mientras que por ejemplo en el premio Cervantes, que se podría decir que está un poco ligado al mundo hispanohablante, pues hay esta creencia o esta regla no escrita
que dice que un año ganaría un español y un año ganaría un latinoamericano, lo cual tampoco ha sido cierto así de 100%, porque ha habido años que han ganado seguidamente los españoles y luego ha habido más latinoamericanos, luego han estado todos mezclados, en fin, hay varios. Y luego está el Premio Princesa de Asturias a las letras, y que ahí caben también otra vez todos los idiomas. Entonces podríamos decir que esos 4 son un poco la referencia de los premios más prestigiosos hoy en día internacionalmente, aunque solo se dediquen a una determinada lengua o a diferentes lenguas, como es el caso de la FIL. Pero luego en cada país suele haber un nacional de ensayo, un nacional de narrativa, un nacional de poesía. Luego hay dentro de las universidades, luego hay, por ejemplo, aquí es muy prestigioso el Mazatlán o el de Aguascalientes, ¿no? Porque hay de diferentes géneros, hay poesía, hay dramaturgia, hay cuento, hay ensayo, en fin, hay una serie de subdivisiones a veces que tienen que ver con géneros o con pautas que son criterios de los que dan los premios. Normalmente suelen estar dotados de un premio metálico, que a veces es lo que también determina si son más importantes, más seguidos, más codiciados que los demás, porque pues hay cuantías bastante grandes, ¿no? Hay, yo no sé el Nobel, pero posiblemente sean más de $150,000, ha de estar cerca de ahí. Pero en México tenemos premios, y a mí esto me parece también muy interesante, porque a veces es el reconocimiento de toda una obra, pero a veces también es el descubrimiento de nuevas voces que de otras maneras no tendríamos tan al alcance. Es decir, el Nobel muchas veces nos pasa que, a mí me pasó este año con Louise Gluck, ¿no? Que yo no la conocía, nunca la había leído, esta poeta estadounidense, y yo no la conocía. Gracias a haber ganado un premio tan relevante, pues empiezan a desarrollarse las traducciones, la distribución en todo el mundo y la posibilidad de que la podamos leer. Pero digamos que Louise Gluck en los ámbitos literarios ya era alguien prestigioso y con una trayectoria. Pero muchas veces en los premios, por ejemplo, Bellas Artes, a la Revelación o al Nobel no de Nobel, sino de tiernecito de nuevo, pues tiene que ver con esas voces que no conocemos y que se han presentado a veces a concursos, ellos mismos han llevado su obra y hemos podido descubrir voces que luego se convierten en grandes escritores ya establecidos y sólidos. Pero hay esa variedad. Muchas veces los premios se les critica justo que les dan mucha atención a gente que ya la tiene, mucho dinero a gente que ya ha tenido una carrera y que se le reconoce una trayectoria, mientras que a veces hay gente que opina que debería ser algo para servir un poco más de trampolín. Lo cierto es que mucha gente ha repetido en estos premios, ¿no? O incluso los que no han sido premiados, estas omisiones, que también son unas listas bastante interesantes de ver, ¿no? Los que nunca ganaron el Nobel y deberían que haberse ganado, y aparecen como premiados en otras de estas galardones de otros lugares. A veces se dice que el que gana uno no debería ganar el otro por no desprestigiar uno u otro, ¿no? También hay muchas decisiones que tienen que ver con políticas. A veces tiene que ser con políticas, digamos, de política pura y dura, pero a veces son políticas literarias, ¿no? De casi leyes no escritas, pero que dicen, si uno gana, por ejemplo, cuando ganó Vargas Llosa, todo el mundo decía, no, pues ya Carlos Fuente ya no lo va a ganar porque no va a premiar a 2 en lengua hispana seguidos, ¿no? Hay estos convenios no establecidos que no sé si tendrán algo de verdad o no. A mí me gustaría pensar que no, que se premia a la calidad y al reconocimiento merecido de una persona, de otra trayectoria, de una obra, pero es verdad que algunos se han estado en varios de estos premios. Y luego mencionar que aquí tenemos nombres propios, ¿no? Un poco lo que yo les decía de Alfonso Reyes, el Villaurrutia, el Sor Juana Inés, y hay ese tipo de premios que a mí lo que me gustaría, no sé si lo haya, pero me encantaría que hubiera una aplicación o una página en internet que pusiera todos los premios por meses, con las convocatorias o con los links para saber un poco más acerca de las bases y que la gente pudiera concursar de una forma mucho más abierta, porque a veces creo que hay muchos premios, pero la mayoría de la gente no sabe que existen y por lo tanto no saben dónde dirigir esa obra.
Y ahora que estamos en un momento en el que las editoriales están pasando una crisis brutal y que están reduciendo mucho el número de publicaciones, si la gente quiere publicar, a veces estos concursos, estos premios, son una vía muy buena para acceder a la publicación y a la apertura, ¿no? La visibilización de voces que de otra manera no conoceríamos. Entonces, premios hay muchísimos, por supuesto. El Cervantes, hay que decir que tiene un Cervantes chico, que de ese se habla menos, que es de literatura infantil y juvenil, y que existe porque de literatura infantil y juvenil hay menos premios. En este caso, es un género menos premiado a nivel internacional, aunque los que hay son muy reconocidos. El Andersen, en fin, el de Bolonia. Hay una serie de premios ahí que son muy, muy prestigiosos. Y sin duda yo creo que lo que se trata es de conocerlos. Entonces, bienvenidas todas estas ferias que nos dan también un poco ese, en la misma FIL, no sé cuántos premios hay, pero hay al bibliotecario, al editor, a una serie de personas que también están dentro de esta cadena del libro y que a veces no se les reconoce lo suficiente. Y pues yo agradezco que haya también este tipo de... Los premios Caniem, no los he comentado, pero la Caniem, que es la Cámara Nacional de Mexicana de la Industria del Libro, es un poco a partir de los expertos en la materia que premian la obra de ese año. En este caso sí es una obra y es publicada dentro del año. Entonces no sé si ustedes conozcan más premios, porque hay miles, entonces podríamos estar aquí horas hablando, pero yo siento que la diferencia nada más es las bases, el jurado y, bueno, una serie de características que tiene cada uno. Yo quisiera hacer una reflexión. Hay una diferencia entre premios, como supongamos el Carlos Fuentes, que la primera vez que se dio, por cierto, lo ganó Vargas Llosa. Yo era parte del jurado. Y son premios donde alguien postula a alguien y hay una discusión sobre cómo se va a resolver y hay una serie de votaciones. Y otra cosa son los premios que son certámenes o concursos. En los certámenes o concursos, en la mayoría, al menos en los mexicanos, se concursa con un seudónimo, uno no sabe quién es, ¿sí? Hay algunos, como el Nelly Campobello para obra publicada, que es con obra publicada, que es un certamen de cuento, o el de El Pellicer de obra publicada en poesía, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que el criterio el criterio para, sí es un asunto subjetivo, de acuerdo, como tú dijiste, pero ese asunto subjetivo curiosamente tiene una gran objetividad en el sentido en el que a la hora que un jurado, no sé, del premio Laura Méndez de Cuenca, llega a presentar a sus 5 finalistas, por lo general, llevan a los mismos, ya hay grandes coincidencias. Eso es muy genial, es decir, los criterios de valores literarios no son objetivos en el sentido que lo es un virus o una bacteria, pero sí lo son en el sentido de que son resultado de una comunidad de comentario que va variando, ¿sí? Eso a mí se me hace realmente casi como milagroso. Nada más era lo único que quería decir. Pablo quería plantear algo más. Pablo, yo quería comentar algo de eso de la subjetividad. No, sigue, Germán, sigue. Sí. Bueno, no, que me parece interesante que los sociólogos, ¿no? Los sociólogos, yo ahí por el urbanismo, tengo a veces que encarnar el diente a asuntos sociológicos, dicen que hay que distinguir entre la subjetividad individual y la intersubjetividad, ¿no? O sea, cuando varias subjetividades coinciden y comparten, hay mayor objetividad, aunque parezca en una paradoja, ¿no? La intersubjetividad de un jurado genera, pues, que no sea tampoco tan arbitrario aquello, ¿no? Yo me refería más bien a que siempre hay que elegir a uno y dejar fuera a los demás, y no significa que los demás sean malos, porque posiblemente sean igual de buenos, pero hay que elegir a uno. Entonces siempre hay gente que diga, yo hubiera elegido a otro, ¿no? Y eso no significa que no fuera merecedor. Perdón, Pablo. No, yo solo quería hacer un comentario al margen de todo esto, que todos sus comentarios me han parecido estupendos, acerca de la COVID. En México decimos el COVID. Yo creo que la princesa habló muy bien y que la ceremonia estuvo muy bien, pero ahora resulta que al parecer la academia en España ha decidido que se dice la COVID.
Y en México creo que casi todos hemos oído hablar de el COVID, no de la COVID. Obviamente es una palabra nueva, no nos pusimos de acuerdo en un hemisferio y en otro, en un lugar y otro, pero ojalá que permanezca abierta la posibilidad de decir. De hecho, la academia, igual que la Fundeu, lo que dicen es que puede ser el COVID o la COVID, depende si te refieres a la enfermedad o a el virus. Entonces, que se pueden utilizar las dos, pero nada más que tienes que concordar lo que digas con el artículo, con el resto de tu discurso, por así decirlo, ¿no? Es que el virus se llama SARS-CoV-2, en realidad es la enfermedad lo que se llama COVID. Por eso dicen que es la COVID. Bueno, dicho lo cual, muchas gracias. Bueno, sí, entonces aquí el orden de los factores nos llama a un corte, pero ahora regresamos y pues tal vez, si quieren seguir comentando algo también de los premios, pues veremos. Ahorita regresamos con ustedes. Que recibo hoy el premio Juan Rulfo, que tanto me distingue y enternece mi corazón. Un escritor no escribe para ganar premios ni homenajes, lo hace por necesidad biológica, escribe como respira. Mi primer pensamiento fue para mi hermano Eliseo Diego. A su memoria dedico este premio. Un honor, además un premio que lleva el nombre de Juan Rulfo, pues honra a todo el mundo. Una gran sorpresa. Una cosa que yo he dicho siempre es que siempre hay más buenos escritores que buenos premios, y eso es un hecho. Aparte de escribir, yo creo que lo más importante es la fidelidad al honor de estar vivo. Agradezco esta distinción y no puedo más que sentirme honrado por haberme elegido. Lo considero un gran honor y espero ser digno de él. Mi agradecimiento y también mi orgullo de ocupar un sitio en una galería de laureados tan prestigiados y contarme entre mis escritores preferidos. Una vez más, en una nueva instancia, puedo reiterar, ahora en público, mi gratitud por México. Un camino, los pasos innumerables que lo han recorrido, la palabra fraternidad en el centro del cielo y mi corazón aquí en nuestra residencia terrenal entregado a todos ustedes. Este premio visto de Europa es un premio muy especial porque es un premio dado a los imaginarios de las lenguas romances. Las lenguas romances vienen del Mediterráneo. Es la parte donde ha partido la grande descubierta maravillosa de la América del Sur. Pero al mismo tiempo ha sido una tragedia para los pueblos locales. Las lenguas romances se plantean como una especie de, vistos desde el punto de vista literario, como una arca de alianza. Entonces, ese me parece que es algo muy importante, tener un premio que después de 30 años sigue diciendo que los imaginarios del antiguo Mediterráneo con los imaginarios suramericanos y también les homanes, no simplemente suramericanos, también toda la América Latina, incluso en gran plano,
México es una especie de conforto. Me siento con un gran honor por hacer parte de esa cola inmensa de 30 escritores que han sido premiados. Para mí, lo importante es que hoy Guadalajara, la Feria Internacional de Guadalajara, representa verdaderamente la grande fiesta de los libros. No puedo dejar de ocultar la emoción que me causa esto y esta cápsula de la FIL, y no puedo dejar de ocultarlo porque si lo desnudo me voy a poner a chillar delante de ustedes, y este es un canal público, no realmente un confesionario. Bueno, quería yo decirles que también tenemos aquí algo que es digamos, un regalo para ustedes, lo vamos a añadir a los libros, que es el calendario que hace Héctor Anaya, ahora es el del 2021, tiene aquí todos los cumpleaños de los escritores, se pueden ustedes adornar mucho cuando encuentran que alguien cumpleaños y le hablan, le dicen, no, pues me acordé de tu cumpleaños, y entonces realmente los escritores son muy agradecidos. Y es sobre la destrucción de Tenochtitlan. Vamos a tener... ¿Qué viene el 6 de marzo, Eduardo? Perdóname. ¿Qué viene el 6 de marzo? En el 6 de marzo venimos García Márquez y yo. Pero es un error de Héctor, se lo voy a reprochar en público porque tendría que venir también Luis González de Alba. Sí. Bueno, pero tenemos una pregunta que hace Francisco Insunza. Dice, ¿existe algo que se pueda llamar el ecosistema del libro? Y hablen sobre el libro antiguo. Bueno, sí, claro que existe algo que se puede llamar el ecosistema del libro, o como Laura lo mencionó hace un rato, la cadena del libro, que este ecosistema estaría formado, pues obviamente por lectores, escritores, editores, diseñadores de libros, libreros, librerías, bibliotecas, agentes literarios, libros de texto, bibliófilos, qué sé yo, toda la gente que forma parte del ecosistema, entre comillas, del libro. Pero me gustaría decir algo del ecosistema más en sentido literal, el ecosistema biológico, a propósito de que Pitol hablaba de su necesidad biológica de escribir en la estupenda cápsula que vimos hace unos minutos. Y sobre todo para recordar la figura de alguien que creo que es muy poco recordado y que creo que es que era realmente un genio juvenil, que era Charles Elton, que fue el primero que realmente estudió bien los ecosistemas en el sentido de preguntarse por qué, cómo se comportan las poblaciones y cómo se controlan las poblaciones, digamos, de alguna manera homeostática al interior de ciertos lugares. Es decir, así como Darwin tuvo que ir a las Galápagos para ver esta explosión de vida y de diversidad y para poder formular su teoría, ese era el escenario ideal. Lo que hizo Charles Elton fue justamente lo contrario, se fue al Ártico, donde hay muy pocos animales, para poder estudiar en un espacio más limitado, en un ecosistema más limitado, cómo funciona un ecosistema, y se dio cuenta de algo que antes de él nadie había percatado, que es que había muchísimos pequeñísimos crustáceos, luego había menos peces, pero todavía muchísimos peces, luego había que los peces se comen a los crustáceos, luego había focas, muchas focas, pero menos que los peces, porque las focas se comen a los peces, y había mucho menos osos polares, porque los osos polares se comen a las focas. Y toda esta cadena trófica, así lo llamó él, o cadena alimentaria, es lo que controla a la población. Y hay, digamos, la moneda, lo que mantiene realmente ese equilibrio ecológico es el alimento. En la base de todo están las plantas, y después cada vez se va viendo, él incluso se dio cuenta de que eran animales muy numerosos y muy pequeños los que daban alimento a animales menos numerosos y un poquito más grandes, y así hasta llegar a los que no tienen depredadores. Y también se preguntaba, bueno, ¿cómo es que los elefantes o
los halcones no se multiplican ad infinitum. Bueno, pues justamente porque no hay suficiente alimento y están en esa pirámide, digamos, poblacional. Ahora, si hay un ecosistema del libro o no, esa sería una interesantísima pregunta. Es decir, yo sí creo que tiene que haber muchos más lectores que escritores, pero a lo mejor me equivoco porque tampoco he oído hablar nunca de la cadena trófica del libro. Y si existiera una cadena trófica del libro, yo me pregunto si el alimento sería el libro mismo o el alimento sería más bien, digamos, el deseo de adquirir experiencia, el deseo de ampliar la experiencia, de imaginarla, de descifrarla, de comunicarla, de todo lo que hace el libro, como diría Borges, como extensión de la memoria y de la imaginación. Ahora, si esto se organiza como una pirámide trófica o no, y si es correcto hablar de un ecosistema del libro o no, la verdad es que no lo sé. Dicho lo cual, y a propósito de, aunque no tenga mucho que ver, porque son creo que dos preguntas muy diferentes la que nos hace nuestro estimado, creo que Fernando se llama, sí hay una base biológica en el libro que no debemos olvidar. De hecho, la propia palabra liber, romana, latina pues, y la palabra biblos, griega, que se refieren al libro, originalmente significaban corteza. ¿Corteza de qué? Corteza de árbol, porque los material en el que se podía escribir. Y obviamente pues hubo muchos materiales biológicos, o hasta no biológicos, porque había tablillas de arcilla y esas cosas, pero durante muchísimos siglos, por ejemplo, el papiro, que es una planta que crecía abundantemente a las orillas del Nilo, durante siglos el papiro fue el soporte biológico de toda la escritura, de toda la gran literatura grecolatina, básicamente se hizo en papiro. Y el papiro pues era una planta que pues, se cortaba, se pegaba con agua de río y goma y se trenzaba y era flexible y podía permanecer. La mayoría de los papiros que conservamos, que son realmente los libros más antiguos, refiriéndome ya a la pregunta que nos hicieron, son papiros que se han encontrado en Egipto, pero no porque circularan más en la zona de Egipto, donde realmente más circularon y donde importaban muchísimo papiro, era en la zona más occidental de todo el ámbito del Imperio Romano, aunque después, de toda la civilización helenística, digamos, y grecorromana, pero no se conservan muchos antiguos papiros del occidente por el clima. Desde siempre, los enemigos del libro, no me acuerdo quién decía esto, han sido exactamente los mismos enemigos que tienen los seres humanos: la humedad, el fuego y, sobre todo, su propio contenido. No me acuerdo quién decía esto, pero es algo muy gracioso y ahorita me acordé de eso. Y efectivamente, la humedad es lo que impidió que muchísimos papiros se conservaran en otros lados, se conservaron mejor en climas secos. Y bueno, los papiros solían además meterse en pequeñas cilindros, etcétera. No, bueno, creo que voy a dejar que mis compañeros añadan algo a estos dos amplísimos temas. Yo quiero añadir una cosa, que creo que no hay un ecosistema del libro, porque en el libro el escritor grande no se come al chico, sino que coexiste con él. Y los libros, estamos hablando no solamente de los libros de literatura, ojo, y eso es importantísimo para la Feria del Libro, sino de todo el pensamiento científico, sociológico, arquitectónico, lexicográfico, todo lo que produce la mente humana. Pero esa cuestión de es muy bonita. Los escritores... Pero ¿no crees que aún los escritores más prolíficos es común que tengan muchos más libros en su casa y que hayan leído muchos más libros que los que hayan escrito? ¿No crees que la lectura es una cosa que está más en la base que la escritura? Es pregunta. Sí, bueno, yo lo que creo es que el lector reproduce lectores. ¿Por qué? Porque el libro no es solamente, bueno, hablo de literatura, una obra de creación literaria no es solamente hacerla, no es solamente leerla, sino también comentarla. Y las ferias del libro, como lo dijo Laura muy, muy bien,
son una proliferación de lectores extraordinaria, ¿sí? Un virus que no puede ser erradicado es el virus de la curiosidad intelectual y emotiva que dan los libros. Para la que no se invierte en vacunas, afortunadamente. Yo me quedé pensando, Pablo, en esta cuestión piramidal que tú decías y pensaba un poco en quién podría eliminarse sin que pasara nada en esa cadena. Es decir, los libros ahora pueden no estar impresos y uno puede acceder de otra manera, ¿no? Los libros pueden no estar editados, saldrían con diferente calidad, pero podrían salir adelante. Los libros no llegarían a las librerías, pero igual uno encontraría la manera de venderlos. Posiblemente, sí, y claro que hay el escritor es el que pone la idea, el que pone los textos y el que, digamos, desencadena todo lo demás, pero perdería tanto en esa evolución del libro hasta llegar a nuestra mano que alguno de ellos desapareciera, incluido el corrector, el diseñador y tantos otros que a veces no se mencionan, el traductor, que creo que no llegaríamos a la literatura de la misma manera, la experiencia no sería igual. Entonces, a pesar de que sí, evidentemente el escritor sigue siendo el más indispensable de todos, creo que cada uno tiene una función lo suficientemente importante como para que esa meta siga estando todavía sujetada por todas esas patas. Yo creo que la complejidad de los fenómenos humanos hace que haya tal diversidad en el enriquecimiento de un producto humano en el cual se pueden ir sustituyendo los materiales, como decía Pablo, pues el material sobre el que reposan esos referentes, que podía ser papel o barro o papiro o papel chino, ¿no? O papel en China, porque la palabra papel viene de papiro, podría ahora a lo mejor pues, ser USBs o cintas magnéticas, ¿no? O sea, el depositario. Pero en efecto, yo creo que en el proceso, como dice Laura, el editor y todo, pues van a cambiar en función del magnetismo o del medio en el que esté depositado el libro, ¿no? Sí, nos vamos a ir a un corte, pero vean nada más que les tenemos. Yo saludo verdaderamente a ese canal magnífico que tiene la dichosa palabra. Porque un canal que engloba la dichosa palabra quiere decir que comprende el valor maravilloso de la gente, de los grupos que exigen que la literatura sea el salvoconducto de la sociedad y de la cultura. A la dichosa palabra, que me parece que es dirigida por una especie de secta maravillosa que defiende a ultranza la literatura, la palabra dicha, la voz humana literaria, transfigurada. Me parece que es tan importante que envío un gran saludo y deseo que durante muchos años siga siempre así. Aquí en esta dichosa palabra, festivalera, feriada y tapatía, ¿por qué no? Una de las cosas que más extrañamos, por supuesto, de este año de estar en la FIL es justo esa convivencia que se hace en los pasillos, en las reuniones, en los salones, en los hoteles, en fin, eso que va más allá del libro y que nos reúne también cada año en diciembre para dar la despedida de las letras cada año en Guadalajara. Pero nosotros todavía, antes de decirle adiós a este año dichoso también, tenemos una última pregunta. Esta nos llega de parte de Blanca Guadalupe Morales, que nos pide que Eduardo Casar nos hable del Salón de la Poesía de la FIL, otro de los clásicos. Pues, Blanca, favor que me haces de asignarme dicha tarea que asumo con la responsabilidad y el respeto que me merece. Los salones, que haya un salón de la poesía, a mí se me hace muy bonito, porque la palabra salón me evoca los salones de conversación precisamente sobre literatura y me evoca también, no sé, los cuartetos de cámara, algo que tiene que ver con la intimidad. ¿Por qué? Porque la poesía exige otra atención, ¿sí? La poesía prolifera
pero prolifera como los hongos. En un bosque tú no ves más que los árboles, pero si vieras sus raíces, hay unos hongos preciosos y de muy bonitos y diversos colores. ¿Por qué? Porque la poesía acentúa la materialidad y el cromatismo, se me ocurre ahora por lo de los hongos, del lenguaje. Y tal vez la célula central de la literatura, ya en general, sea precisamente la metáfora, que aunque no es patrimonio solamente de la poesía, porque hay extraordinarios narradores que usan magníficas metáforas y comparaciones y todas las figuras en sus cosas, hacen eso. Cuando hablaba Pablo de ecosistema, yo diría que la poesía es no un ecosistema, pero un sistema de ecos, porque lo que hace es meternos en un bosque de resonancias, de evocaciones, donde vemos lo que le llaman los técnicos la polisemia, basada mucho en la ambigüedad del lenguaje. A mí me gustó mucho que en esta feria del libro actual estuviera Elisa Díaz Castelo. Creo que es un verdadero acontecimiento para las letras mexicanas su libro, que acaba de ser publicado por el Fondo, que se llama El reino de lo no lineal. Elisa es una poeta con un alcance y con unas propuestas, con una originalidad verdaderamente asombrosa. Los invito a que lo muy lean. Cerca de la ciencia, ¿no? Perdóname. Sus poemas tienen mucho que ver con la ciencia, con temas científicos. Sí, porque habla de muchos elementos de ciencia. Qué bueno que lo marcas, porque Laura Sofía Rivero, que hace una extraordinaria reseña sobre el libro de Elisa, decía, no, es que no hay que encasillarla en la relación entre ciencia y poesía. No hay que encasillarla, pero lo que pasa es que eso viene en el acta del jurado. Y entonces Elisa hizo otro libro que se llama Principia, donde también usa esos elementos. Ella es hija de José Luis Díaz, un gran... José Luis Díaz Gómez, no sabía. Sí, el gran biólogo, el gran... neurocientífico. Miembro de la Academia de la Lengua, etcétera, etcétera. No sabía, neurocientífico. Y entonces, bueno, su léxico, su percepción de las cosas es una percepción extraordinaria. Para mí es un acontecimiento. Luego también estuvo Luis García Montero. Yo leí un poema, un cachito de un poema. El libro que más me gusta de él se llama Habitaciones Separadas, pero él, que es el presidente del Instituto Cervantes, es también un gran promotor de la poesía a través de una serie de libros. Tiene uno que se llama Lecciones de Poesía para Niños Inquietos, que es un extraordinario acercamiento a la poesía para que los niños se metan en ese mundo que de todos modos, si lo tienen, se les puede medio apagar viendo otras cosas. Y él habló de García Lorca en su presentación, estuvo muy bonita, muy bonita. Sí, no, estuvo extraordinario, porque habla precisamente de su formación. Él es un poeta granadino, ¿sí? La granadina es un ingrediente que se le pone mucho a los cócteles, ¿sí? Y otro es Rafael Courtoisy. Me asesoré, le pregunté a la Santibáñez, que sí sabe francés, y cómo se pronuncia Courtoisy, y me dijo Courtoisy, y dije, ¿no? Sí. Es que, bueno, etcétera. Él tiene unos libros magníficos, y el Fondo de Cultura acaba de publicar un librín de él, que se llama Antología Inventada. Se lo recomiendo mucho. Yo ahí cierro mi rollito. Solo quiero añadir que el Salón de la Poesía de la FIL es el verdadero salón de la belleza. Qué bonito eso de salón que dices, porque tiene que ver con el interior, ¿no? Como los salones literarios, como tú decías, que se hacían en el rococó, que eran el interior, ¿no? Era vivir en el interior más cerquita, ¿no? Es una cosa de hecho, muchas de las ferias de todo el país han replicado este Salón de la Poesía, y en algunos han hecho realmente un escenario muy recogido. Yo recuerdo sobre todo el de León y el de Chihuahua, y me parece que han hecho ahí unos escenarios con un ambiente y hacer como más íntimo la palabra,
que me parece que le están poniendo mucho aderezo y mucha ilusión a que la poesía tenga un eco en ese sistema. Chicos, se nos está acabando el tiempo. La feria, porque hay que decir que le queda un día más, así que tienen todavía todo el domingo para disfrutar de las actividades finales de esta feria atípica, pero no por eso igual de entrañable, esta edición de la FIL, que volverá el año que viene con más ganas, igual que todas las ferias de todo el mundo que volverán y se recuperarán. También esperamos volver nosotros la dichosa palabra en el 2021. Gracias a Lidia George, esas palabras que nos dirigió en el bloque anterior. Recordarles que se le puede leer aquí en Los Memorables, libro que vino a presentar también a esta feria en la editorial Elefanta. Y bueno, pues agradecerles a todos este año, chicos. ¿Qué les decimos a nuestros dichosos espectadores para un adiós y un hasta pronto? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y gracias sobre todo también a la administración de Canal 22 que nos apoyó tanto en un año tan complicado. Gracias a nuestros productores Carolina y Fernando. Gracias a todo el staff de Canal 22. Gracias a todos. Gracias a toda la gente que nos compartió lecturas, por supuesto, que compartió sus textos, a toda la gente que nos ha seguido sábado a sábado, a todas las editoriales que también han estado al pie del cañón este año haciendo un esfuerzo extra, a toda la gente, como decíamos aquí, todos que siempre apoyamos muchísimo a todo el staff de Canal 22, que no hemos podido ver en todo el año, pero que los tenemos aquí cerquita en el corazón y que sabemos que están al otro lado ahí de nuestra pantalla, a los perros, a los bebés, al señor del gas, a la señora del fierro viejo, a la de los tamales, todos los que han estado aquí participando este año en pantalla. Muchísimas gracias. Gracias por hacer este especial año dichoso que sin duda va a dar muchas palabras para resumir y poder decir todo lo que ha habido este año. Así que Eduardo Casar, Pablo Ullosa, Germán Ortega, ha sido maravilloso este año más. Muchas gracias. Una mayoría de edad bien intensa y vamos a ver qué nos espera el año que viene. Así que gracias, chicos. Muchas gracias a todos. Un abrazo, hago eco de todo lo que dicen mis compañeros. Improvisen, adáptense. Yo quiero decir que gracias a dos, porque de dos se genera el diálogo.